Una compañera de trabajo intentó que me despidieran porque me tuneé. Hace 4 años mi madre falleció de cáncer de mama, además de que mis 2 abuelas también fallecieron debido a este tipo de cáncer. Así que yo tomé la decisión de hacerme un estudio con un especialista y resultó que sí. Tenía algunas células cancerígenas en uno de mis senos, así que me dieron un par de opciones. La primera, podía hacerme chequeos cada 1 o 2 meses para analizar el progreso hasta que se detectara la enfermedad como tal. La otra opción es que podía realizarme una mastectomía para extraer el seno infectado, pero aún así tendría que vigilar el otro seno, lo cual también indicaría que tengo que hacerme chequeos permanentemente. Y la tercera opción, realizarme una mastectomía en ambos senos, básicamente eliminando todo riesgo existente de cáncer. Yo me tomé la opción 3. Yo sé que fue una decisión extremista, pero después de haber visto lo que el cáncer les hizo a mi madre y a mis abuelas, simplemente no estaba dispuesta a pasar por ese tormento. Algunas personas me advirtieron sobre las cicatrices que podían aparecer, pero me dijeron que podían ser pequeñas y que no habría tanto problema. Mentiras. Me quedaron 2 cicatrices enormes en cada lado de mis pechos. Eran enormes, profundas y bastante largas, lo cual te voy a confesar que me llevó a una depresión bastante profunda, en la que básicamente no salí de mi departamento durante un enorme periodo de tiempo, rompí y tiré todos los espejos y comencé a enfermarme cada vez que veía mi propio reflejo. Después de un largo periodo de depresión, decidí ir a terapia y fue ahí donde me recomendaron hacerme cirugía plástica. Tengo que confesarte que mi terapeuta me envió en realidad a preguntar sobre una cirugía de reducción de cicatrices, y fue el cirujano quien sugirió cremas, láseres o implantes. Las cremas no servían, el láser era tanto peligroso como caro, así que decidió tomar la opción de ponerme implantes. Y aprovechando que ya estaba ahí, elegí unos implantes, solo una copa más grande del tamaño de senos que tenía antes de la cirugía. Después de todo este procedimiento, mi salud mental mejoró muchísimo. Ahora me gustó muchísimo más en el espejo. Mi seguridad y mi autoestima mejoraron muchísimo también. Ya sé que no debería basar toda mi autoestima en cómo me veo, pero te prometo que no estoy exagerando sobre mis cicatrices. Eran enormes, profundas y horrendas. De verdad que eran aterradoras de mirar. Pero ahora, después de todo esto, están perfectamente ocultas y se sienten muy poco. Bueno, volviendo al presente, tengo 28 años, trabajo en una oficina y me está yendo verdaderamente bien. Recientemente, una compañera de trabajo, a la cual llamaremos Jessica, descubrió que me puse implantes de senos cuando otra compañera y yo estábamos haciendo planes para irnos de vacaciones, y ella bromeó que tuviera cuidado al subirme al avión porque mis implantes podrían estallar. Jessica nos había escuchado tener esta conversación, pero nunca se enteró de nada de lo del cáncer, y para el final del horario laboral, toda la oficina ya estaba enterada de que yo estaba tuneada. Durante los próximos meses, Jessica no dejó de bromear sobre mis senos en frente de mis otros compañeros, siempre que yo estuviera lo suficientemente cerca como para escucharla. En una ocasión incluso la escuché decir que yo era más plástico que Barbie, que había que ver qué otras partes tenía falsas y muchas cosas más por el estilo. Y esto no lo escuché yo, pero una de mis bestias del trabajo me dijo que la escuchó decir que yo solamente era una bolsa de silicona. Honestamente, yo no entiendo cuál era su problema e incluso le pedí que parara en más de una ocasión, pero a ella le valía y seguía hablando súper feo de mí. No te voy a decir que fueron comentarios de diario, pero sí lo suficientemente frecuentes como para ser verdaderamente incómodos. Llegué a mi punto de quiebre un día mientras ella, otros compañeros de trabajo y yo comíamos. Yo hice un comentario sobre algo que era superficial. Entonces ella me miró y dijo: «Claro, y tú sabes todo sobre ser superficial», mientras me señalaba directamente a los pechos. No me aguanté ni un poquito más y le grité enfrente de todos: «¿Sabes por qué chingados tengo estos implantes? Pues porque hace algunos años un doctor me revisó y descubrió que tenía cáncer. Entonces tuve que quitarme los senos y me quedaron unas enormes, horrendas y asquerosas cicatrices. Me dio depresión, casi me desvivo y me aconsejaron ir con un cirujano plástico que me recomendó ponerme implantes para poder esconder las estúpidas cicatrices, y solo así logré poder volverme a mirar al espejo. Así que la próxima vez que se te ocurra estar de metiche y criticar a alguien por tener cirugías plásticas, deberías al menos preguntarles por qué tuvieron que hacérselas.
Al verla sentada con la boca abierta, sentí como si hubiera hecho el mejor discurso de mi vida. Tomé mi comida y me fui. Durante el resto del día, más de la mitad de la oficina se acercó a mí para disculparse o para ofrecerme apoyo emocional, pero los demás se acercaban a decirme que Jessica solo había estado bromeando y que yo había sido una hija de p***. Yo le respondí que la hija de p*** había sido ella desde hacía muchísimos meses. Esa misma tarde recibí un correo de Recursos Humanos donde me ponían una cita para el día siguiente. Cuando llamé para pedir más información sobre dicha cita, me dijeron que se trataba de un tema referente a que yo estaba creando un ambiente de trabajo hostil. Cuando vi la firma de la cita, supe quién había levantado ese reporte: Carla, la mejor amiga de Jessica, una de las jefas de RH. Entré en pánico por un momento, porque si era su mejor amiga y ella era la encargada de revisar mi caso, entonces estaba jodida. Por suerte, yo recordaba que en mi trabajo había un pequeño párrafo en el cual hacían referencia a las quejas de Recursos Humanos. En este párrafo decía que yo podía solicitar que se me cambiara a la persona que me había abierto el caso, argumentando conflictos de intereses. Así que no me quedaba de otra más que planear mi estrategia, porque si ya habían involucrado a Recursos Humanos, yo tenía que llevar mi defensa perfectamente planeada. Les pedí a todos aquellos que me habían ofrecido su apoyo emocional que si recordaban algún momento en el cual Jessica hubiera hablado mal de mí, se hubiera burlado o me hubiera ofendido, por favor escribieran algo o me firmaran un papel en el cual confirmaban que ellos habían sido testigos lo que oyeron, y cuando lo oyeron, muchas personas tenían miedo porque la mejor amiga de Jessica era la de Recursos Humanos, pero alrededor de unas 20 personas sí estuvieron dispuestas a apoyarme. Yo redacté un documento con todas las ocasiones en las cuales le había pedido a Jessica que dejara de insultarme, además de una explicación detallada de lo que había pasado ese fatídico día en la cafetería. Al día siguiente, llegué temprano al trabajo y recogí los documentos que me habían redactado las personas que decidieron apoyarme. Básicamente esos documentos decían: mi nombre es X persona, trabajo en X área y en X momento escuché a Jessica decir X cosa, insultando, bla, 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 bla. Terminé recolectando más de 16 cartas de diferentes personas, validando todo lo que había ocurrido. Incluso algunas de estas cartas venían por puntos en donde especificaban cada insulto que le habían escuchado decir a Jessica sobre mí e incluso sobre otros empleados. Resultó que Jessica tenía un montón de problemas con muchísimas otras personas de la oficina, todos relacionados con el aspecto físico de los demás. Se había burlado de personas con problemas de peso, de personas con análisis diferentes y un montón de cosas más. Y digo, tal vez pienses que 16 no es tanto, pero somos alrededor de 40 personas en la oficina, así que 16 sí son un montón. A la hora que estuve en mi reunión con RH, llegué con todas las cartas redactadas por mis compañeros y con una copia de mi contrato, donde se señalaba específicamente el párrafo donde decía que podía cambiar de encargado de Recursos Humanos. Cuando me vio llegar, Carla se levantó y comenzó a caminar hacia un cubículo privado, donde supongo que esperaba que nos reuniéramos. Pero yo me acerqué a otra de las encargadas de RH y le dije: «Hola, ¿podrías atenderme?». Entonces Carla se volteó y muy molestame me dijo: «No, tu asunto es conmigo». Entonces yo me volteé y de la forma más amable posible le saqué mi contrato y le dije: «Aquí estipula que si yo no me siento cómoda hablando mi caso contigo, puedo elegir a alguien más imparcial dentro del área de Recursos Humanos para que revise mi situación». Entonces ella me dijo: «Yo puedo ser imparcial». Yo le dije que no intentaba ser grosera, pero que estaba muy al tanto de que la otra persona que había interpuesto la queja era su mejor amiga y que yo verdaderamente prefería que alguien más imparcial pudiera revisar mi caso. Carla se puso roja del coraje y se salió azotando la puerta. Después regresó con un supervisor y este me preguntó que cómo sabía yo que Carla no iba a ser imparcial. Y le respondí exactamente lo mismo que sabía, que Jessica era quien había hecho la queja y que Jessica y Carla eran mejores amigas. Entonces él le preguntó a Carla si esto era cierto, y ella solo le respondió: «Sí, pero puedo ser imparcial». El supervisor simplemente suspiró y le pidió a la otra jefa de Recursos Humanos que nos acompañara. Los 4 entramos al cubículo y comenzamos a revisar toda mi situación. Yo puedo decirte que la mirada de Carla era más bien como de cuchillos, porque estoy 100% segura de que ella ya tenía planeado despedirme.
Después de un buen rato revisando toda la evidencia, el supervisor se levantó y dijo que tenía que confirmar algunas cosas, pero que volviera al trabajo y que se comunicaba conmigo más tarde. Honestamente, yo llegué a mi escritorio y pensé en ponerme a actualizar mi currículum por si era necesario empezar a buscar empleo. Pero unos minutos más tarde, cada una de las personas que hicieron cartas fueron llamadas a recursos humanos y también todos los involucrados en la situación de la confrontación. Tardaban alrededor de 10 minutos cada uno, hasta que por fin llamaron a Jessica y con ella se tardaron más de media hora. El resto del día siguió avanzando y Jessica no dejaba de mirarme con odio. Cuando ya casi era la hora de salida, a ella la volvieron a llamar a la oficina de RH, y cuando por fin salió, venía hecha una fiera. Comenzó a guardar todas las cosas de su escritorio mientras les decía a todos los demás que por mi culpa la habían despedido, que yo era una p*** que había inventado todo para arruinarle la vida. Después del gran show que hizo para salir de la oficina, a mí me llegó un correo de recursos humanos. Habían desestimado mi caso y a ella la habían despedido.